El mensaje llegó un martes por la mañana. Yuna estaba sentada en su pequeña oficina de la estación diplomática humana, bebiendo un café que se había enfriado hacía una hora. La pantalla frente a ella mostraba palabras perfectamente traducidas. El Imperio Baldari solicitaba su presencia. No la invitaban, la solicitaban. Había una diferencia. Leyó el mensaje 3 veces. Cada vez, el significado seguía siendo el mismo. El imperio quería que la humanidad compareciera ante la gran asamblea. Querían hablar. Yuna sabía lo que eso significaba. Cuando el imperio Baldari quería hablar, alguien solía acabar inclinándose. Su asistente llamó a la puerta. Un joven llamado Juan asomó la cabeza. Parecía preocupado. Todo el mundo parecía preocupado últimamente. Los Baldari llevaban 6 meses observando a la humanidad. Sus exploradores aparecían cerca de las colonias humanas. Sus naves seguían las rutas comerciales humanas. Siempre estaban observando. Yuna le dijo a Juan que preparara su nave, una pequeña. Iría sola. Juan abrió la boca para discutir, pero luego la cerró. Sabía que era mejor no hacerlo. Cuando Yuna tomaba una decisión, discutir era inútil. Había sido embajadora de la humanidad durante 12 años. Sabía cómo manejarse. El viaje duró 5 días. Yuna pasó el tiempo leyendo informes. Estudió todo lo que la inteligencia terrestre había recopilado sobre el Imperio Baldari. 3.000 sistemas estelares bajo su control. 147 especies conquistadas. Un ejército que podía cubrir planetas como la lluvia. Eran antiguos, poderosos y absolutamente seguros de su lugar en el universo. La humanidad no era nada de eso. 50 sistemas, una especie, pequeñas flotas que rara vez salían de casa. Sobre el papel no había comparación. Los Bari eran gigantes, los humanos eran insectos, pero Yuna sonrió mientras leía. Había traído algo consigo, un periódico de hacía 3 meses, cuidadosamente doblado en el bolsillo de su abrigo. A veces lo tocaba solo para asegurarse de que seguía allí. El mundo del trono Baldari apareció en su pantalla el quinto día. Era hermoso. Torres de cristal se elevaban hacia el cielo. Las ciudades se extendían por 3 continentes. Las naves se movían en perfecta formación alrededor de las estaciones orbitales. Todo estaba organizado. Todo estaba controlado. El imperio había construido todo esto a lo largo de miles de años. La pequeña nave de Yuna descendió a través de la atmósfera. Nadie la detuvo. Nadie le hizo preguntas. La habían convocado. La esperaban. La autorización para aterrizar llegó automáticamente. Su nave aterrizó en una bahía diseñada para los delegados visitantes. La bahía estaba vacía, excepto por los guardias. 2 docenas de soldados con armaduras que brillaban como espejos. Llevaban armas que podían perforar el acero. Observaron a Yuna mientras bajaba de su nave. Llevaba un traje sencillo, negro, sin adornos, sin armas, solo una mujer humana caminando sobre piedra pulida. Un guardia se adelantó. Era alto, la mayoría de los Baldari eran altos. Habían evolucionado en un mundo hostil donde solo sobrevivían los fuertes. Miró a Yuna con ojos que habían visto rendirse a cientos de especies. Le preguntó si estaba sola. Yuna dijo que sí. Le preguntó dónde estaban sus guardias. Ella dijo que no había traído ninguno. Él pareció confundido. Todos los delegados traían guardias. Todas las especies querían mostrar su fuerza. Pero esta humana estaba sola. El guardia le dijo que lo siguiera. Caminaron por pasillos que parecían no tener fin. Las paredes estaban talladas con escenas de victoria. Naves Feldari destruyendo flotas enemigas. Soldados Fdari de pie sobre ejércitos derrotados. Emperadores Feldari recibiendo la rendición de innumerables mundos. El mensaje era claro. El imperio siempre ganaba. Se cruzaron con otros delegados, representantes de especies de las que Yuna solo había leído. Algunos parecían pájaros. Otros parecían rocas que habían aprendido a caminar. Otros desafiaban toda descripción. Todos viajaban con guardias. Todos llevaban armaduras, escudos o campos protectores. Todos miraban a Yuna con algo parecido a la lástima. El guardia la condujo hasta una puerta enorme. Estaba tallada en una sola pieza de piedra blanca. Había símbolos por todas partes.
Yuna reconoció algunos de ellos. Eran nombres, todas las especies que el imperio había conquistado. Sus nombres tallados en piedra para que todos los recordaran. La puerta se abrió sin hacer ruido. Más allá se encontraba la gran sala de reuniones. Yuna entró y se detuvo. La sala era enorme. El techo desaparecía en las sombras en lo alto. Columnas tan gruesas como naves espaciales sostenían el techo. El suelo estaba tan pulido que reflejaba como el agua. Miles de seres llenaban la sala. Estaban de pie en balcones que bordeaban las paredes. Estaban sentados en filas que se extendían hacia la oscuridad. Delegados, consejeros, soldados, sacerdotes, todos ellos allí para presenciar lo que el imperio había planeado. En el extremo más alejado de la sala se encontraba el trono. Se elevaba desde el suelo como una montaña de cristal que captaba la luz y la dividía en arcoíris. Y sentado en ese trono estaba el emperador Jiho. Yuna había visto fotos. No le hacían justicia. Era enorme. No solo alto, sino enorme. Su armadura era de oro y plata. Su corona tenía gemas de 100 mundos. Su rostro era duro y frío, con ojos que habían visto civilizaciones levantarse y caer. Alrededor del trono estaba su consejo, el almirante Tei, comandante de la flota imperial. Su uniforme estaba cubierto de medallas. El sumo sacerdote Dei, guardián de la fe imperial. Sus túnicas tocaban el suelo. Otros cuyos nombres Yuna no sabía. Todos ellos poderosos. Todos ellos seguros. Una voz la anunció. Su eco resonó por toda la sala. La embajadora Yuna de la humanidad. Las palabras sonaron pequeñas en aquel enorme espacio. Yuna comenzó a caminar. Sus pasos resonaban en el suelo pulido. Clic, 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 el único sonido en toda la sala. Caminó durante lo que le pareció una hora. El trono se hacía más grande con cada paso. El emperador la observaba acercarse. Su expresión no cambió en ningún momento. Finalmente, llegó a la base del trono. Se detuvo, levantó la vista. El emperador la miró. El salón estaba en silencio. Miles de ojos la observaban. Yuna tocó el bolsillo de su abrigo. El periódico seguía allí. Sonrió levemente, solo un poco, lo suficiente para que el emperador lo notara. La reunión estaba a punto de comenzar. El emperador Jiho dejó que el silencio se prolongara. Era una técnica que había perfeccionado a lo largo de siglos. Déjalos esperar, que se sintieran pequeños, que comprendieran su lugar antes de hablar. Funcionaba con todas las especies. Los orgullosos se quebrantaban primero. Los humildes se quebrantaban más lentamente, pero todos acababan quebrándose. Yuna se quedó de pie al pie de su trono y esperó. No se movía nerviosamente. No parecía nerviosa. Simplemente se quedó allí de pie, con las manos entrelazadas delante de ella. Su expresión era tranquila, casi pacífica, como si estuviera esperando el autobús. El emperador se inclinó hacia adelante. Su voz llenó la sala sin necesidad de gritar. Era profunda y antigua, la voz de alguien que había gobernado durante toda una vida. Habló del imperio, de cómo había traído el orden al caos, de cómo había unido la galaxia bajo una sola bandera, de cómo había elevado a especies primitivas a la civilización. Yuna escuchó. No interrumpió. Eso habría sido de mala educación. El emperador habló de los beneficios del dominio imperial, la protección, el comercio, la tecnología. Las especies que se unieron al imperio prosperaron, recibieron todo lo que necesitaban. Lo único a lo que tuvieron que renunciar fue a su independencia. El almirante Tai dio un paso al frente. Era más bajo que el emperador, pero aún así alto para los estándares humanos. Su uniforme estaba cubierto de medallas de 100 campañas. Señaló una pantalla que apareció en el aire. Mostraba sistemas estelares humanos, 50 puntos de luz dispersos por el espacio. El almirante habló de asuntos militares. Utilizó palabras sencillas para que los humanos lo entendieran. Habló del tamaño de las flotas, del número de naves, de la capacidad de las armas. La pantalla mostraba la comparación. Por un lado la armada Bastari, por otro, la diminuta flota humana. La diferencia era absurda, como comparar un océano con un charco. Talle sonrió. No era una sonrisa amable. Explicó lo que sucedería si la humanidad rechazaba la generosa oferta del emperador.
La flota Baldari se trasladaría al espacio humano. Tardaría 3 semanas, quizá 4. Las colonias humanas se rendirían o arderían. Las naves humanas huirían o morirían. Sería rápido, casi misericordioso. Ya asintió lentamente. Parecía estar pensando en ello. Mientras lo procesaba, el almirante parecía satisfecho. Por fin la humana comprendía la realidad. Por fin comprendía su situación. Él dio un paso atrás, satisfecho. El sumo sacerdote Day se adelantó a continuación. Era anciano, incluso para los estándares de Baldari. Sus túnicas eran blancas y doradas. Su voz era más suave que la del emperador, pero de alguna manera más aterradora. Habló del destino, del orden natural, de cómo los fuertes gobernaban y los débiles servían. Day dijo que no era algo personal. El imperio no odiaba a la humanidad. Simplemente entendían mejor el universo. Algunas especies estaban destinadas a liderar. Otras estaban destinadas a seguir. Era algo natural, era lo correcto. Resistirse a esta verdad solo traía sufrimiento. El sumo sacerdote señaló las paredes, los grabados que mostraban a las especies conquistadas. Todas ellas habían intentado resistirse al principio. Todas ellas habían aprendido la lección. Ahora vivían en paz bajo la guía imperial. Ahora estaban protegidas. Ahora eran civilizadas. La humanidad podía tener lo mismo. Solo tenían que aceptar la realidad. Yuna escuchó todo esto. Tenía una buena cara de póker, gracias a años de formación diplomática. Pero por dentro estaba calculando el tiempo, midiendo la sala, observando cómo se posicionaban los miembros del consejo, tomando nota de quién parecía seguro y quién parecía inseguro. El emperador Jiho levantó la mano. El consejo dio un paso atrás. Volvió a hacerse el silencio. Era el momento. El emperador se levantó de su trono. Era algo poco habitual. Los delegados que habían asistido a la asamblea durante años nunca lo habían visto ponerse de pie. Eso significaba que era importante. Significaba que la decisión era definitiva. El emperador bajó los escalones. Cada paso resonaba. Se detuvo a 3 metros de Yuna, lo suficientemente cerca como para sobresalir por encima de ella, lo suficientemente lejos como para mantener la dignidad imperial. Miró a esta pequeña humana con su sencillo traje negro. Le dio el ultimátum. La humanidad tenía una semana estándar para responder. Debían rendir sus fuerzas armadas, debían aceptar gobernadores imperiales, debían pagar tributos, debían formar parte del imperio, o dejarían de existir. Sencillo, claro, definitivo. El emperador preguntó si Yuna lo entendía. Ella dijo que sí. Le preguntó si transmitiría este mensaje a sus líderes. Ella dijo que sí. Le preguntó si tenía alguna pregunta. Ella se detuvo. Luego dijo que sí. En realidad, tenía una pregunta. El emperador se mostró sorprendido. Los delegados no solían tener preguntas. Tenían súplicas. Tenían negociaciones. Tenían ofertas desesperadas. Pero preguntas, eso era nuevo. Le indicó con un gesto que hablara. Yuna preguntó cuánto sabía el imperio sobre la historia de los humanos. El emperador frunció el ceño. El almirante Tai dijo que lo suficiente. Sabían que los humanos eran jóvenes. Sabían que los humanos eran débiles. Sabían que los humanos se habían expandido rápidamente, pero no habían construido nada impresionante. Datos básicos, nada especial. Yuna asintió. Dijo que tenía sentido. El imperio tenía muchas especies que vigilar. No podían saberlo todo sobre todos. Ella lo entendía. El ceño del emperador se frunció aún más. Esto no estaba saliendo como solían salir estas reuniones. Se suponía que los delegados debían suplicar, amenazar o llorar. No se suponía que debían ser comprensivos. Yuna metió la mano en su abrigo. Los guardias que rodeaban la sala se tensaron. Las armas cobraron vida, pero ella se movió despacio, con cuidado. Sacó un trozo de papel doblado antiguo, impreso en papel real. Lo levantó. Era un periódico. El emperador lo miró fijamente. El almirante Tai parecía confundido. El sumo sacerdote Day se inclinó hacia adelante. ¿Un periódico? Esta humana había traído un periódico a la gran asamblea.
¿Qué relevancia podía tener eso? Yuna dijo que quería compartir algo, algo que el imperio podría haber pasado por alto. Comenzó a desplegar el papel. El crujido resonó en la silenciosa sala. Lo desplegó una, dos, tres veces. Era un periódico grande, del tipo que los humanos solían imprimir antes de que todo se digitalizara. Lo levantó para que el emperador pudiera verlo. El titular estaba en inglés, grande y en negrita. El implante de traducción del emperador tardó un momento en procesarlo. Cuando lo hizo, su expresión no cambió. Pero algo en sus dos ojos cambió, solo ligeramente. Yuna sonrió. Fue una sonrisa pequeña, educada, casi apologética. Preguntó al emperador si quería que le explicara lo que decía el periódico. El emperador no respondió. Estaba leyendo el titular de nuevo, asegurándose de que su traducción era correcta. El almirante Tai exigió saber qué significaba aquello. ¿Qué relevancia tenía un periódico humano? Aquello era la Gran Asamblea. Era algo serio. El imperio había lanzado un ultimátum. No era momento para juegos. Yuna miró al almirante. Su sonrisa no cambió. Dijo que no era un juego. Dijo que el periódico tenía 3 meses de antigüedad. Dijo que podría cambiar la forma en que el imperio veía la situación. Dijo que tal vez deberían discutir esto antes de tomar cualquier decisión definitiva. El emperador volvió a levantar la mano. Todos dejaron de hablar. Miró a Yuna. La miró de verdad. No la miró con desprecio, la miró a ella. Preguntó qué decía el periódico. Su voz era diferente ahora, cautelosa. Yuna comenzó a explicar. Yuna giró el periódico para que todos en la sala pudieran verlo. El titular ocupaba la mitad de la portada, Proyecto Star Weaver completado. Debajo había una imagen, una estructura enorme orbitando alrededor de un sol, metal y escudos de energía que se extendían por millones de kilómetros. Parecía imposible. Ella señaló la fecha. 3 meses atrás. El artículo se había publicado 90 días antes de esta reunión. Dejó que todos asimilaran la información. Mientras los Baldari observaban las colonias humanas y contaban las naves humanas, esto estaba sucediendo, justo delante de sus narices. El almirante Tay dio un paso al frente. Exigió ver el periódico. Yuna se acercó y se lo entregó. Él lo agarró y comenzó a leer. Su rostro pasó por varias expresiones: confusión, incredulidad, preocupación. Lo leyó 2 veces, luego miró a su ayudante. Un joven oficial llamado Uleti ordenó a Yul que lo verificara, que comprobara los informes de inteligencia, que comprobara los datos de los exploradores, que averiguara si era real o algún truco humano. Ule sacó una tableta de datos y se puso a trabajar. Sus dedos se movían rápidamente por la pantalla. La sala permaneció en silencio mientras todos esperaban. Yuna esperó pacientemente. No estaba preocupada. Sabía lo que Ule encontraría, o más bien lo que no encontraría. Los Baldari tenían una inteligencia excelente. Tenían exploradores por todas partes. Tenían espías, sensores y puestos de observación, pero habían estado buscando las cosas equivocadas. Wu levantó la vista. Su rostro estaba pálido. Le susurró algo al almirante Tai. El almirante apretó la mandíbula. Volvió a leer el periódico, esta vez más despacio. Luego miró a Yuna con nuevos ojos, ya no desdeñosos, sino preocupados. El emperador Jiho exigió saber qué estaba pasando. Tai le entregó el periódico. El emperador lo leyó de pie en la sala de reuniones. Su expresión era difícil de descifrar. Siglos de control de sus emociones, pero sus nudillos se pusieron blancos mientras agarraba el periódico. Yuna rompió el silencio. Explicó simplemente: los humanos han construido algo alrededor de su estrella natal. No una estación de defensa, ni una plataforma de armas, algo más grande, mucho más grande, una estructura que podía recolectar energía directamente del sol. El periódico incluía una entrevista con el ingeniero jefe, un hombre llamado Miño. Trabajaba para la División de Ingeniería Estelar de la Tierra. Explicó el proyecto en términos sencillos. Habían construido una red de matrices de recolección. Cada matriz tenía el tamaño de una pequeña luna. Juntas formaban una capa alrededor del Sol. Miño dijo que los paneles podían capturar el 0,1% de la producción total del Sol. Eso no parecía mucho, un 0,1%.
Pero el Sol producía una energía enorme, más energía de la que la humanidad había utilizado en toda su existencia. ¿El 1% de eso seguía siendo más energía que 1000 redes planetarias? Continuó Yuna. El periódico también entrevistó a una científica llamada Sora. Trabajaba en el Instituto de Física Aplicada. Explicó para qué se utilizaba esa energía. Escudos defensivos lo suficientemente potentes como para detener cualquier arma conocida. Generadores de campos gravitacionales lo suficientemente fuertes como para redirigir asteroides o destrozar naves. El sumo sacerdote Day tomó la palabra. Su voz temblaba ligeramente. Preguntó si eso era real. ¿Podían los humanos realmente hacer eso? Ese tipo de ingeniería requería una tecnología mucho más avanzada de lo que sugerían los informes de inteligencia. Requería recursos que la humanidad no tenía. Requería conocimientos que las especies habían tardado miles de años en desarrollar. Yuna sonrió con tristeza. Dijo que esa era la cuestión. El imperio tenía una excelente inteligencia sobre la capacidad militar humana. Sabían sobre las naves, las armas y las colonias humanas, pero no conocían la historia humana. No realmente. No sabían por qué los humanos necesitaban construir estas cosas. Ella les contó una historia. Hace 200 años, el Sol de la Tierra comenzó a comportarse de manera extraña. Tormentas solares, picos de radiación. Los científicos descubrieron que el Sol se estaba volviendo inestable. No de inmediato, no de manera catastrófica, pero a lo largo de los siglos se volvería peligroso. Con el tiempo, la Tierra sería inhabitable. La humanidad tenía 3 opciones: abandonar la Tierra y encontrar nuevos mundos, intentar arreglar el Sol o aprender a vivir con una estrella moribunda. Eligieron la tercera opción, no porque fuera fácil, sino porque era la única opción que les permitía conservar su hogar. Así que los humanos aprendieron ingeniería estelar. Tenían que hacerlo. Era una cuestión de supervivencia. Construyeron sus primeros paneles solares hace 60 años. Pequeños, experimentales. Fallaron. Los paneles se quemaron. Los ingenieros murieron. Pero los humanos siguieron intentándolo porque la alternativa era abandonar la Tierra. Con el paso de las décadas, mejoraron. Aprendieron a trabajar con la radiación estelar. Aprendieron a construir estructuras que pudieran sobrevivir cerca de un sol. Aprendieron a obtener energía de las reacciones de fusión. No porque quisieran, sino porque lo necesitaban. Los paneles alrededor del Sol de la Tierra eran de 10ª generación, refinados, perfeccionados, fiables. Y mientras los Valdari contaban las naves de guerra humanas, los humanos construían más paneles. Alrededor de cada estrella que colonizaban, 50 sistemas estelares, 50 conjuntos de paneles solares, todos conectados a una red eléctrica que abarcaba años luz. El almirante Tai interrumpió. Preguntó por las aplicaciones militares, los escudos defensivos, las armas. Yuna se encogió de hombros. Dijo que los humanos no construían los paneles para la guerra. Los construían para sobrevivir. Pero sí, la recolección de energía estelar tenía algunos efectos secundarios útiles, como escudos que podían absorber más energía de la que cualquier nave podía proporcionar, como armas de rayos alimentadas por reacciones de fusión, como la manipulación gravitacional lo suficientemente fuerte como para mover planetas. No eran armas, eran herramientas, pero herramientas que podían utilizarse de forma defensiva si fuera necesario. El periódico tenía más fotos, otros proyectos en los que trabajaba la humanidad, un sistema de reubicación planetaria en la colonia Kepler, estabilizadores experimentales de agujeros de gusano cerca de Alpha Centauri, operaciones de minería de asteroides que movían cinturones enteros, todo ello centrado en la supervivencia, todo ello alimentado por energía estelar. El emperador Jiho miró las fotos, miró a Yuna, miró a su consejo. El almirante Tai sudaba. El sumo sacerdote Day se había quedado en silencio. Los demás consejeros susurraban entre ellos con urgencia. El emperador levantó la mano. Volvió a hacerse el silencio. Hizo la pregunta que todos estaban pensando. ¿Por qué el imperio no sabía nada de esto? ¿Por qué sus exploradores no lo habían informado? ¿Por qué sus espías no lo habían descubierto? ¿Cómo había ocultado la humanidad proyectos de construcción visibles desde el espacio?
Yuna lo explicó con delicadeza. No lo ocultaron. Las instalaciones eran visibles. Cualquiera con un telescopio podía verlas. El problema era saber qué se estaba viendo. Las instalaciones solares parecían equipos científicos, estaciones de recolección de energía, plataformas de investigación. Nada militar, nada amenazante. Los exploradores de Beldari informaron de que habían visto estructuras extrañas alrededor de las estrellas humanas, pero los informes las describían como instalaciones industriales, centrales eléctricas, nada inusual para una especie en desarrollo. Los exploradores buscaban armas, buques de guerra e instalaciones militares. No encontraron nada de eso, por lo que informaron de que los humanos eran débiles. Yuna dobló el periódico con cuidado. Lo guardó en el bolsillo de su abrigo. El salón estaba ahora completamente en silencio. Miles de seres observaban, esperando a ver qué pasaría a continuación. El emperador permanecía inmóvil, con el rostro impenetrable. El almirante Tae habló en voz baja. Preguntó por el calendario. ¿Cuándo habían completado los humanos este proyecto? Yuna volvió a comprobar la fecha del periódico. Hacía 3 meses en el sistema terrestre, pero la construcción continuaba en otras colonias. Para entonces, al menos 30 sistemas tenían plena capacidad de recolección estelar. Otros 20 estarían completos en 6 meses. El almirante hizo una pregunta más. Su voz era apenas un susurro. ¿Qué pasaría si la flota Baldari entrara en el espacio humano? Yuna lo miró con tristeza. Dijo que no lo sabía. Nadie lo sabía. Los sistemas nunca se habían utilizado con fines defensivos, pero la científica Sora había incluido algunos cálculos en su entrevista. Según los cálculos de Sora, un panel solar funcionando a plena capacidad podía producir suficiente energía para alimentar 10.000 buques de guerra, crear una burbuja protectora del tamaño de un pequeño planeta o generar un pozo gravitatorio lo suficientemente fuerte como para atrapar a una flota en el espacio normal. 30 paneles significaban 30 veces esa capacidad. Yuna dijo que los humanos esperaban no tener que descubrir nunca exactamente lo que los paneles podían hacer. Se construyeron para la supervivencia, no para la guerra. Pero la capacidad existía, y el imperio probablemente debería saberlo antes de tomar cualquier decisión definitiva sobre los ultimátums. El emperador regresó a su trono. Se sentó lentamente. Sus movimientos eran controlados, pero su mente iba a toda velocidad. 3.000 años de dominio imperial, 3.000 años de cuidadosa expansión, 3.000 años de saber exactamente dónde se encontraba cada especie en la jerarquía galáctica. Todo ello basado en un principio. Conoce a tu enemigo. Los Baldari lo sabían todo sobre sus súbditos. El tamaño de la población, la capacidad industrial, la fuerza militar, las debilidades culturales. Estudiaban a las especies durante décadas antes de establecer contacto. Nunca actuaban sin disponer de toda la información. Así era como el imperio sobrevivía, cómo conquistaba, cómo gobernaba. Pero no sabían nada de los paneles solares. No sabían que los humanos podían manipular la energía estelar. No lo sabían porque habían estado buscando armas que parecieran armas. Naves, misiles, cañones de energía, equipamiento militar estándar. No encontraron nada de eso en cantidades significativas, así que asumieron que la humanidad era débil. El emperador Jiho miró a Yuna. Ella permanecía tranquila en el centro de la sala, sin desafiar, sin orgullo, solo tranquila, como alguien que ha jugado una carta y espera a ver el resultado. Había visto a muchos delegados a lo largo de los siglos, conquistadores, mendigos, diplomáticos, guerreros. Ninguno de ellos se había parecido nunca a esta mujer humana. Preguntó por el hijo de la tierra. ¿Realmente estaba muriendo? Yuna confirmó lentamente que, a lo largo de siglos, sí, pero que eventualmente se volvería demasiado peligroso para la vida. Los humanos tenían tal vez 1.000 años, tal vez menos. El emperador preguntó por qué no se marchaban. Encontrar mundos mejores. Abandonar la estrella moribunda. Yuna sonrió. Dijo, marcharnos nunca nos pareció lo correcto. La Tierra era su hogar. La humanidad había evolucionado allí, crecido allí, construido allí su civilización.
Marcharse significaría abandonar miles de millones de años de historia, todos los antepasados, todos los logros, todas las tumbas. Ningún humano decidió quedarse, aunque eso significara aprender a vivir junto a una estrella que quería matarlos. El sumo sacerdote Day tomó la palabra. Su voz era diferente ahora, más respetuosa. Preguntó cuánto tiempo había durado el proyecto. 60 años desde el primer intento hasta su finalización. 60 años de fracasos, éxitos y nuevos fracasos. Miles de ingenieros, decenas de miles de trabajadores, miles de millones de toneladas de materiales, todos centrados en un único objetivo: sobrevivir. El almirante Tai leía informes en su tableta. Informes de exploradores, resúmenes de inteligencia, todo lo que el imperio había recopilado sobre la humanidad. No dejaba de negar con la cabeza. Los informes mencionaban plataformas industriales alrededor de las estrellas humanas, pero estaban clasificadas como generadoras de energía. Nada militar, nada amenazante. Un informe describía a los humanos como cautelosos y defensivos, que construían escudos fuertes, pero armas débiles. El explorador que escribió ese informe no se equivocaba, pero no entendía nada. Los escudos funcionaban con energía estelar capturada. Las armas eran manipuladores gravitacionales que podían remodelar sistemas solares. Vio equipos industriales y lo anotó como tal. Taye le hizo una pregunta directa a Yuna. ¿Podría la humanidad defenderse realmente de la flota Baldari? Yuna hizo una pausa antes de responder. Dijo con sinceridad que nadie lo sabía. Los sistemas defensivos nunca se habían probado en combate real. Quizás funcionarían, quizás no, pero el potencial estaba ahí. Explicó con más detalle. Cada sistema estelar humano era esencialmente una fortaleza. Los paneles solares podían alimentar escudos que tardarían días en romperse. Los generadores gravitacionales podían atrapar a las flotas enemigas en el espacio normal, impidiendo que escaparan a una velocidad superior a la de la luz. Los rayos de energía podían alcanzar objetivos a millones de kilómetros de distancia con una precisión perfecta. Pero, además, el espacio humano estaba conectado. Los paneles de cada sistema alimentaban una única red eléctrica. Si se atacaba un sistema, se enfrentaba a la potencia defensiva de 30 sistemas. Si se atacaban 30 sistemas simultáneamente, se enfrentaba a la potencia combinada de 50 sistemas. La flota Baldari era grande, pero ¿tan grande? Ule, el joven oficial, había realizado simulaciones tácticas. Estaba haciendo cálculos. Su rostro palidecía con cada cálculo. Le mostró los resultados al almirante Tai. El almirante los estudió durante un largo rato. Luego cerró los ojos. La simulación era clara. La flota Baldari podía atacar el espacio humano. Probablemente podrían tomar algunas colonias. Tal vez incluso llegar a la Tierra. Pero las bajas serían catastróficas. No solo naves. Las armas gravitacionales podían alcanzar el espacio Baldari, podían apuntar a las líneas de suministro, podían colapsar sistemas estelares enteros. Una guerra con la humanidad sería una guerra de destrucción mutua. El emperador Jiho preguntó por otras colonias, las que no tenían paneles solares completos. Sin duda, esas eran vulnerables. Yuna admitió. Sí, 20 sistemas aún no estaban completamente protegidos, pero estaban conectados a la red. Si se atacaban esos sistemas, la respuesta vendría de los 30 que estaban completos. Además, los equipos de construcción podían fortificar un sistema en semanas si se veía amenazado. Añadió algo más. Los humanos llevaban 2 siglos preparándose para la extinción. Eran muy buenos gestionando crisis, muy buenos desplegándose rápidamente, muy buenos sobreviviendo bajo presión. Una guerra con el imperio sería mala, pero la humanidad había afrontado cosas peores. Había afrontado la muerte de su hijo. Había afrontado retos de ingeniería imposibles. Había afrontado el vacío mismo. La sala de reuniones estaba en silencio, salvo por el sonido de los delegados moviéndose incómodos. Estas reuniones no solían ser así. Normalmente, el emperador hacía su pronunciamiento. El delegado aceptaba o rechazaba. Luego venía la negociación o la guerra. Sencillo,
predecible. Pero este humano lo había cambiado todo con un periódico. El sumo sacerdote habló en voz baja. Preguntó por qué la humanidad nunca había mencionado antes estas capacidades. ¿Por qué ocultarlas? ¿Por qué dejar que el imperio creyera que eran débiles? Yuna pareció sorprendida por la pregunta. Dijo que los humanos nunca ocultaban nada. Los paneles solares eran de dominio público. El periódico se había impreso hacía 3 meses. Cualquiera podía leerlo. El problema no era el secreto. El problema era la comprensión. Los humanos hablaban constantemente de la ingeniería estelar. Era su mayor logro, su momento de mayor orgullo. Pero para los forasteros, parecía generación de energía, infraestructura, nada impresionante, nada militar, solo otra especie construyendo paneles solares. Yuna dijo que los humanos daban por sentado que todo el mundo lo sabía. Daban por sentado que otras especies comprendían las implicaciones, la recolección de energía estelar, la construcción de estructuras del tamaño de lunas, la creación de redes eléctricas que abarcaban sistemas estelares. Pero, aparentemente, los exploradores Valdari vieron equipos industriales y lo anotaron como tal, sin más análisis. Uno de los miembros del consejo preguntó por el coste. Sin duda, construir estas matrices era caro. La humanidad debía de haberse arruinado. Yuna se rió. Dijo, sí, fue caro, increíblemente caro. Llevó 60 años y la mayor parte de la producción industrial de la Tierra, pero la alternativa era la muerte. Cuando te enfrentas a la extinción, el coste no importa. Añadió que los conjuntos ya se habían amortizado. Energía gratuita de las estrellas, energía ilimitada. Los humanos podían construir cualquier cosa, alimentar cualquier cosa. El coste fue inicial, pero ahora tenían más energía de la que podían usar. Los conjuntos funcionarían durante millones de años con un mantenimiento mínimo. El emperador Jiho se levantó de nuevo. Esta vez sus movimientos eran diferentes, menos autoritarios, más reflexivos. Bajó los escalones lentamente. Se detuvo frente a Yuna. Se quedaron uno frente al otro, el enorme emperador Valdari y la pequeña embajadora humana. Él le hizo una pregunta, solo una. ¿Quería la humanidad la guerra? Yuna lo miró a los ojos. Ella respondió, no, en absoluto. La guerra era un desperdicio, destructiva. La humanidad había pasado 2 siglos construyendo, creando, sobreviviendo. No querían destruir, querían vivir, crecer, explorar. La guerra echaría por tierra todo lo que habían logrado. Pero añadió una cosa más. La humanidad tampoco se rendiría. No podía rendirse. Habían luchado demasiado, sacrificado demasiado, perdido a demasiadas personas para construir su supervivencia. Se defenderían, utilizarían todas las herramientas disponibles, todas las armas, todos los sistemas. Lucharían hasta que no quedara nada con lo que luchar. El emperador asintió lentamente. Lo entendía. Se trataba de una especie que se había enfrentado a la extinción y se había negado a morir, que había afrontado un problema imposible y lo había resuelto de todos modos, que había construido lo inconstruible, que prefería arder antes que doblegarse. Miró a su alrededor, a su consejo, a los miles de delegados que observaban, al imperio que había gobernado durante tanto tiempo, y tomó una decisión. El emperador Jiho regresó a su trono. Se sentó y colocó las manos sobre los reposabrazos. Toda la sala esperaba. Era el momento, la decisión que daría forma al próximo siglo, quizá más. Guerra o paz, conquista o negociación. El imperio nunca había cedido antes. 3000 años sin ceder nunca. El emperador habló. Su voz era tranquila, mesurada, dijo. El ultimátum se retiraba. La sala estalló, no en vítores, sino en exclamaciones de sorpresa y murmullos confusos. Los delegados se miraron entre sí con incredulidad. El almirante Tei se quedó boquiabierto. El sumo sacerdote Tei agarró con fuerza su bastón. Esto nunca había sucedido antes. Jiho levantó la mano. Volvió a hacerse el silencio. Continuó. Dijo que el imperio respetaba la fuerza. Esa era la base de la cultura valdaria. Los fuertes gobernaban, los débiles servían. La humanidad había demostrado su fuerza.
no a través de amenazas ni de posturas, sino a través de logros, de ingeniería que rozaba lo imposible. Dijo que el imperio había hecho suposiciones basadas en información incompleta. Esas suposiciones eran erróneas. La guerra con la humanidad sería costosa, quizás demasiado costosa. Probablemente, los Baldari acabarían ganando, pero el precio se mediría en sistemas destruidos y soldados muertos. Ese precio era inaceptable. Yuna se inclinó ligeramente, agradeció al emperador su sabiduría, dijo que la humanidad valoraba la paz. Querían comercio, intercambio cultural, tal vez incluso amistad, pero nunca renunciarían a su independencia. Nunca cederían el control de sus sistemas, nunca se someterían a otro poder. El emperador asintió, lo entendía, incluso lo respetaba. El almirante Tei dio un paso al frente, parecía enfadado, frustrado. Preguntó si el imperio realmente iba a permitir que esos humanos les desafiaran, dejarles existir fuera del control imperial. ¿Qué pensarían las otras especies? ¿Qué mensaje transmitía eso? El imperio parecía débil, inseguro. El emperador Jiho se volvió hacia su almirante. Su expresión era fría. Preguntó si Tei quería liderar él mismo la invasión, si quería explicar a las familias de los soldados muertos por qué sus seres queridos habían muerto atacando a una especie que podía convertir las estrellas en armas, si quería explicar por qué la mitad de la flota del imperio había sido destruida por un sistema de humanos obstinados. Tai se quedó en silencio. Miró los informes tácticos en su tableta de datos. Miró las proyecciones de bajas. Miró el análisis de costes. Dio un paso atrás. No dijo nada más. El emperador tenía razón. Esta no era una batalla que pudieran ganar limpiamente. Ganar era posible, pero el coste era demasiado alto. El sumo sacerdote Dei tenía una pregunta diferente. Le preguntó a Yuna sobre las intenciones de la humanidad. ¿Se expandirían? ¿Construirían más colonias? ¿Desafiarían las fronteras del imperio? La voz del sacerdote era cautelosa, respetuosa. No era una amenaza, solo una pregunta. Yuna dijo que los humanos no tenían ambiciones territoriales. Querían asegurar sus sistemas existentes. Quizás añadir algunos más para obtener recursos, pero no estaban interesados en construir un imperio. Habían pasado 2 siglos centrados en la supervivencia. Ahora querían centrarse en vivir, en la cultura, en la ciencia, en el arte, en cosas que no fueran la gestión constante de crisis. Añadió que los humanos estaban interesados en aprender de otras especies. Los Baldari tenían 3.000 años de experiencia, 3.000 años de conocimiento. La humanidad era joven, sin experiencia. Podían beneficiarse de la sabiduría, de la orientación, no a través de la conquista, sino de la cooperación. El emperador lo consideró. Preguntó qué ofrecía la humanidad a cambio. ¿Qué podían proporcionar que el imperio necesitara? Yuna sonrió. Dijo, ingeniería estelar. Los humanos habían perfeccionado técnicas que el imperio nunca había desarrollado. Podían enseñar a otras especies, ayudarlas a cosechar sus propias estrellas, construir sus propias redes eléctricas, aumentar la producción de energía en todo el imperio. Además, los humanos tenían experiencia con estrellas moribundas, con problemas astronómicos, con retos de ingeniería a gran escala. Varios sistemas Baldari tenían estrellas envejecidas, estrellas que eventualmente se volverían peligrosas. La humanidad podía ayudar con eso. Podía prolongar la vida útil de esos sistemas, salvar miles de millones de vidas a lo largo de décadas. La expresión del emperador Jiho cambió. Esto era interesante. El imperio había descartado a la humanidad por débil y primitiva, pero habían desarrollado una tecnología que los Vader no habían considerado. Una tecnología que podía resolver problemas reales. Una tecnología que tenía un valor más allá de las aplicaciones militares. Propuso un tratado, no una sumisión, sino una asociación. La humanidad seguiría siendo independiente. Controlarían sus propios sistemas, tomarían sus propias decisiones, pero compartirían sus conocimientos de ingeniería estelar, ayudarían a los científicos de Baldari y proporcionarían asistencia técnica. A cambio, el imperio garantizaría las fronteras humanas,
Protegería las rutas comerciales humanas y trataría a la humanidad como iguales. Yuna escuchó con atención. Hizo preguntas sobre los términos específicos, sobre los acuerdos comerciales, sobre los programas de intercambio cultural, sobre el calendario de aplicación. Fue profesional y minuciosa. No se trataba solo de evitar la guerra, se trataba de construir algo positivo. Las negociaciones duraron horas. Se discutieron los detalles, se modificaron y se acordaron. Otros miembros del Consejo contribuyeron. El almirante Tai, todavía frustrado, se aseguró de que el tratado incluyera disposiciones de seguridad. El sumo sacerdote Dei insistió en incluir cláusulas de respeto cultural. Un delegado llamado Ari, ministro de propaganda, preguntó sobre las relaciones públicas. ¿Cómo explicar esto a los ciudadanos del imperio? Yuna ayudó con eso. Sugirió que lo plantearan como que el imperio había descubierto valiosos aliados, que no se echaba atrás en una lucha, sino que elegía la cooperación en lugar del conflicto. Los Valdari eran lo suficientemente sabios como para reconocer el potencial de la humanidad, lo suficientemente inteligentes como para convertir a los enemigos potenciales en amigos, lo suficientemente fuertes como para tomar esa decisión. A Ari le gustó ese planteamiento. Hacía que el imperio pareciera reflexivo, estratégico, maduro, no débil, no temeroso, sino sabio. Eligiendo el mejor camino, comenzó a redactar comunicados de prensa de inmediato. Esto se anunciaría como un triunfo diplomático, una nueva asociación, el comienzo de una nueva era. Al final del día tenían un acuerdo, un tratado formal. La humanidad seguiría siendo independiente. El imperio respetaría esa independencia. Ambas partes cooperarían en materia de tecnología y seguridad. Ambas partes se beneficiarían. No era lo que el imperio había planeado, pero era mejor que la alternativa. El emperador Jiho se puso de pie. Se acercó a Yuna. Le tendió la mano. Ella se la estrechó. El gesto fue grabado por docenas de cámaras. Este momento sería recordado. El día en que el imperio Edari eligió la negociación en lugar de la conquista. El día en que la humanidad se ganó el respeto, no a través de la rendición, sino a través de la fuerza. Yuna se preparó para marcharse. Recogió sus cosas, su abrigo, su pequeño bolso y el periódico. Lo miró una vez más. El titular, las fotos, las entrevistas con Miño y Sora, de 3 meses de antigüedad, pero que lo habían cambiado todo. El almirante Tai se acercó a ella mientras caminaba hacia la salida. Le preguntó en voz baja si la humanidad realmente habría luchado, si realmente habría utilizado esos paneles solares como armas. Yuna se detuvo, lo miró con seriedad, dijo que esperaba que nunca lo descubrieran. La guerra era terrible, pero sí, si se veían empujados, si se veían amenazados con la extinción, la humanidad habría luchado con todo lo que tenía. Tai asintió. Dijo que se alegraba de que no se hubiera llegado a eso. Yuna estuvo de acuerdo. Dijo que tal vez algún día los humanos y los Valdari podrían ser verdaderos amigos. No solo socios por tratado, sino amigos, personas que se entendieran, que se respetaran, que eligieran la cooperación porque era lo correcto, no solo porque era inteligente. Salió de la gran sala de reuniones. Volvió a recorrer esos largos pasillos. Pasó junto a las paredes talladas que mostraban las victorias imperiales. Pasó junto a los guardias. Pasó junto a los demás delegados que ahora la miraban con otros ojos. Llegó a su pequeña nave, subió a bordo y encendió los motores. Mientras su nave despegaba, miró hacia atrás, hacia el mundo del trono, las torres de cristal, las enormes ciudades, las estaciones orbitales. El imperio había construido algo impresionante a lo largo de 3000 años, algo que perduraría. Y ahora la humanidad formaba parte de ese futuro, no como súbditos, sino como iguales. Sacó el periódico por última vez y miró el titular. Proyecto Star Weaver completado. Sonrió. Mino y Sora estarían encantados. Su trabajo había evitado una guerra. Su ingeniería se había ganado el respeto. Su dedicación a la supervivencia había asegurado el futuro de la humanidad.
Yuna dobló el periódico con cuidado. Lo guardó en el bolsillo de su abrigo. Lo conservaría. Un recuerdo del día en que la humanidad se enfrentó a un imperio y no pestañeó. El día en que demostraron que la fuerza no solo se medía en armas, se medía en voluntad, en determinación, en construir lo imposible porque la alternativa era inaceptable. Su nave saltó a una velocidad superior a la de la luz. Regresaba a Kaz, a la Tierra, para informar del éxito. La misión había concluido. Se había evitado la guerra. Se había logrado la paz. Y todo lo que hizo falta fue un periódico y la verdad sobre lo que la humanidad había construido mientras nadie miraba. A sus espaldas, el imperio Baldari comenzaba a adaptarse a una nueva realidad. La humanidad no era un enemigo, no era un súbdito, era algo nuevo, socios iguales. Una especie que había mirado a la extinción y se había negado a aceptarla, que había resuelto problemas imposibles con pura determinación, que se había ganado su lugar en la galaxia no a través de la conquista, sino a través de los logros. Y en 50 sistemas estelares del espacio humano, los paneles solares continuaban su trabajo sin fin, recolectando energía de las estrellas, alimentando escudos, ciudades y sueños, silenciosos, poderosos, eternos. El legado de una especie que eligió la supervivencia en lugar de la rendición, que construyó maravillas mientras otros construían armas, que demostró que a veces la mayor fortaleza es simplemente negarse a morir.